¿Qué tal? Hoy vamos a echar un clavado a la historia para ver cómo una serie de eventos, uno tras otro, como si fueran fichas de dominó, terminaron por desatar una de las revoluciones más importantes de Norteamérica. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque las guerras no aparecen de la nada. No es un salto al vacío. Más bien, es una cadenita de acciones y reacciones que, poco a poco, van subiendo de temperatura hasta que todo explota. Así que, a ver, vamos a seguirle la pista a esta historia. Vamos a ir paso por paso para entender exactamente en qué momento se rompió el diálogo y empezó la lucha por la independencia. Y bueno, todo empieza aquí, en las diferencias de fondo entre dos maneras de ver el mundo, que quedaron plasmadas en dos constituciones muy distintas. Digamos que esta fue la primera fisura en una base que ya de por sí no era muy sólida. Aquí es donde se ve el choque de trenes cultural, ¿no? Por un lado, estaba la Constitución mexicana de 1824. Y sí, era un sistema federal, pero tenía dos detalles clave. El catolicismo era la religión oficial del Estado y, bueno, no había sido votada directamente por la gente. Para los colonos anglosajones, que venían con el chip de la Constitución de Estados Unidos, estas ideas eran, pues, alarmantes. Una religión de Estado y no tener voto directo era ir en contra de todo lo que ellos entendían por libertad y gobierno. Y con este cóctel de tensiones ya servido, el gobierno mexicano empezó a tomar cartas en el asunto para reafirmar su control. Y claro, cada nueva regla era una ficha de dominó más que caía y empujaba a los colonos un poquito más cerca del límite. La primera señal de que las cosas se podían poner feas en serio fue la rebelión fredoniana allá por 1826. Aunque la rebelión fracasó, este primer levantamiento armado en Nacogdoches dejó algo muy claro. El descontento ya era tan grande que algunos estaban dispuestos a pelear. Fue un foco rojo, una de esas primeras alarmas que muchos prefirieron no escuchar. Y fíjense qué rápido se movió todo. La rebelión de 1826 provocó que en 1828 se hiciera el informe de Mier y Terán, que básicamente era un mensaje para el gobierno mexicano que decía, o se ponen las pilas o Texas se nos va de las manos. ¿Y cuál fue la respuesta? La ley del 6 de abril de 1830. Causa y efecto, así, directito. Y esta ley fue la gota que derramó el vaso. No fue una simple regulación, ¿no? Fue un golpe directo al estilo de vida de los colonos. A ver, punto número 1. Paró en seco la inmigración desde Estados Unidos, que era el motor de su economía. 2. Canceló un montón de títulos de propiedad. O sea, de repente ya no estaban seguros si sus tierras eran suyas. 3. Prohibió traer más esclavos, que era fundamental para el modelo económico que querían. Y para rematar, más impuestos y más soldados. El mensaje era clarísimo, ¿no? Se acabaron los juegos. Pero ojo, que no se piense que de aquí se fueron directo a los balazos. No, no, no. Antes de que sonaran los cañones, hubo un intento muy serio de usar la cabeza y la palabra. Primero intentaron la ruta diplomática, buscando arreglar las cosas políticamente. Y aquí viene una de esas ironías que solo la historia sabe escribir. En las resoluciones de Turtle Bayou, los colonos apoyaron a un tipo, Antonio López de Santa Anna. ¿Y por qué? Pues porque él andaba diciendo que era federalista y que iba a restaurar la Constitución de 1824. Le creyeron, le apostaron a él, sin tener ni idea de que estaban apoyando al que se convertiría en su peor pesadilla. Y estas convenciones de 1832 y 1833 demuestran que no eran un montón de rebeldes sin causa, ¿eh? Estaban organizados. Sus peticiones eran muy concretas. Dejen que vuelva la inmigración, bájenle los impuestos y, la más importante, reconozcan a Texas como un estado separado dentro de México. Hasta redactaron un borrador de constitución, o sea, estaban diciendo, queremos ser parte de México, pero déjenos manejar nuestras cosas. Y para esta misión, mandan al bueno de Stephen F. Austin. Imaginen la escena. Él emprende el larguísimo viaje a la Ciudad de México con todas las esperanzas de miles de personas en su maleta, pensando que, pues, hablando se entiende la gente. Era el momento clave para la diplomacia. ¿Y qué pasó? Pues le dieron un portazo en la cara. La mayoría de las peticiones fueron ignoradas, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que arrestaron a Stephen F. Austin, acusado de traición. Para la gente en Texas, esa fue la señal definitiva. La puerta del diálogo se cerró de un golpe. Y este es un punto clave en toda esta historia. Que les dijeran que no, no fue solo una decepción. Fue la prueba irrefutable de que el gobierno simplemente no estaba dispuesto a escuchar. Y ya se sabe, cuando a la gente no se le escucha, su voz encuentra otras maneras de salir.
Así que, con la vía diplomática totalmente muerta, las cosas se aceleran, pero de verdad. Se acabó el tiempo de hablar con papel y tinta. Ahora la conversación iba a ser con pólvora y cañones. Este es justo el momento en que la protesta se transformó en rebelión. Y el chispazo que encendió todo fue un cañoncito. Sí, así como se oye, un pequeño cañón en el pueblo de González. Las tropas mexicanas tenían órdenes de ir por él, y aunque era un arma súper modesta, para los colonos representaba su derecho a defenderse. No se trataba del cañón en sí, sino de lo que simbolizaba. Y la respuesta de los colonos, ¿qué respuesta? Desplegaron esta bandera con un mensaje. Ven y tómalo. Así de simple, así de directo y así de desafiante. Esa frase se convirtió en el grito de batalla de toda la revolución, un símbolo de que ya no iban a pedir permiso, iban a defender lo suyo. Y una vez que se rompió el hielo en González, ¡pum, pum, pum! Las victorias llegaron una tras otra. Primero se quedaron con el cañón. Después tomaron Goliad, con lo que consiguieron armas y control de la costa. Y luego, el premio gordo. Capturaron San Antonio. Con cada victoria, la confianza crecía, y la idea de la independencia ya no sonaba locura. Se sentía posible. Ok, entonces, después de ver toda esta secuencia, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la lección aquí? Vamos a aterrizar un poco estas ideas porque, aunque pasaron hace mucho, siguen teniendo bastante eco hoy en día. Si nos quedamos con 3 cosas, que sean estas. 1, la gente siempre intentó primero por las buenas. La guerra fue el plan B o C o Z. 2, nada enciende más a un pueblo que las promesas rotas, como la que sintieron con Santa Ana. Y 3, nunca hay que subestimar el poder de un pequeño acto de desafío. Todo empezó por un cañoncito, y miren en lo que se convirtió. Y al final, toda esta historia nos deja flotando una pregunta bien importante, ¿no? Una que aplica hoy, ayer y siempre. ¿En qué momento exacto defender lo que uno cree justo se convierte en una revolución? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos.